cuando son las 7:10 del viernes 4 de julio, comienza el programa de Red Huecha. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Bienvenidos al sexto programa del colectivo de la Juventud Comunista en la comarca de Tarazona y Borja. En el sexto programa trataremos el problema de la abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI. Para empezar presentaremos a los integrantes de la mesa. Primero presentaré a Ugari Arce. El segundo será Jonathan Lázaro. Buenas tardes, cabrejas. El tercero será Guillermo Ortín. El cuarto será Luis Gabás. Y finalmente Carlos García, del colectivo de la Juventud Comunista. Hola, buenas. Testa alta e pugno alzato, mai si sottometterà alle ingiustizie della storia, inseguendo l'orizzonte della rossa libertà. Non dimenticare mai il coraggio e l'umiltà di chi sangue versò per la nostra libertà. Non dimenticare mai chi si è alzato per gridare, morto per un sogno che in noi non si spegnerà. Sexto programa, que antes me parece que me he equivocado y me he colado. Y bueno, antes de empezar, y como ya hemos presentado a los invitados a la mesa, vamos a poner una cuña
para adelantar un poco lo que va a ser el programa de hoy. Franco ha muerto. Arriba España. ¡Viva España! Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? No, no podría. Debemos decidir sobre la abdicación y solamente sobre la abdicación. En España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos, somos ciudadanos de pleno derecho. Ese es el origen de la legitimidad de la corona, la voluntad de los españoles ratificada libre y democráticamente en referéndum. Los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora. Pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo en la oposición y en el poder no es incompatible con la monarquía. El Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de gobierno, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. Es asimismo, señorías, un ejercicio de coherencia política. Esa y no otra es la forma en la que entendemos los socialistas la responsabilidad y la coherencia en la acción política. Compartimos con el rey Juan Carlos que el príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa. Bueno, y tras estas pequeñas cuñas, hemos olvidado recordar las redes sociales y los medios a través de los cuales podéis contactar con nosotros. En primer lugar, tenéis Twitter, @redhuecha, y el hashtag huechaabdicación, donde nos podéis comentar todos los datos que queráis del debate, así como vuestras opiniones, críticas, etc. Tenéis la página en Facebook, www.facebook.com/redhuecha, y nuestro correo electrónico, redhuecha@gmail.com. Por último, recordar el número de teléfono de la radio, el cual es 976 85 21 28. Y ya, sin más preámbulos y ya habiendo presentado el programa, pasamos a la mesa de debate y le damos la palabra a Carlos. Bueno, no, a David, perdón. Buenas. Vamos a empezar el debate con
la pregunta de qué estabais haciendo en el momento de la abdicación, ya que fue un momento muy inesperado, no se lo esperaba nadie que fuera a abdicar, siendo lo que había dicho antes, que él pensaba que él quería morir en el cargo casi, bueno, y sin casi, que lo dijo. Y me gustaría empezar, quiere empezar Carlos a hablar. Bueno, yo tras oír esas vergonzosas palabras de Rubalcaba, porque me da un poco de vergüenza ajena eso, que nombrará cosas como socialismo compatible con monarquía y esos temas, pero bueno. Yo, como ha dicho David, no me lo esperé para nada el tema de la abdicación, porque pensaba realmente que el monarca iba a morir en el puesto. Pues me pilló justo al salir de un examen en la UNED en Tarazona, y justo me encontré con Alberto y comentamos ahí el tema y tal, y empezamos a intentar mover una concentración para Borja por la tarde, que al final salió con para hacer nuestra zona pues más o menos asistencia. Y eso, pues la verdad es que la valoración esa pues fue nos pilló a todos muy por sorpresa, con movilizaciones espontáneas a lo largo de toda España, y realmente una muestra de que no existe ese consenso que nos han vendido, y mucho menos en los últimos años y ante las últimas actuaciones de la monarquía y de la familia real. Hola, buenas. Yo me gustaría hablar también de que el tema fue un poco así de sorpresa. Yo me enteré por los medios sociales en casa, y al principio, cuando vi tantas banderas de la República y tantas cosas así, lo primero que pensé fue que hay República, y luego pensé, no puede ser tan rápido, tan así, y una noticia, un suceso como este así tan repentino, claro, a todos nos viene de imprevisto y no nos lo esperábamos, pero lo primero que hice fue informarme a ver qué había pasado, y era que había abdicado supuestamente Juan Carlos, y lo primero que haces es alegría, porque piensas, podemos ser un poco más libres, parece que damos un paso hacia adelante, y que también sirve un poco de ejemplo Juan Carlos a los políticos mismamente, porque si él no se ve capacitado porque estaba muy mayor y no podía cumplir sus funciones, pues decide abdicar, y los políticos podrían hacer lo mismo. En vez de seguir con sus cargos, podrían decidir dimitir y dejar a alguien que lo haga un poco mejor que ellos. Pero bueno, estas noticias vienen así. Johnny seguro que nos cuenta un poco cómo le vino a él la noticia. Bueno, pues la verdad es que como muchos de nosotros estábamos estudiando, estábamos de exámenes, yo estaba estudiando Derecho Administrativo. Es una asignatura bastante compleja, pero cuando vi que suspiraba tanta incitación lo que es la abdicación del rey, me dio por revisar mis apuntes de Derecho Constitucional, y he visto que se han dicho muchas falacias, muchas palabras sin sentido y que no son términos jurídicos hablando, y que, bueno, tenemos un debate bastante extenso que hablar hoy. Bueno, lo primero, buenas tardes. Yo me enteré por Twitter. Estaba en casa y lo primero que vi fue los hashtags que estaban por Twitter, que ahora, como casi todo, lo primero la primera información que tienes es a través de Twitter. Y leí que Mariano Rajoy iba a dar una conferencia en la que se iba a hablar algo muy importante, y pues me picó la curiosidad y me puse a ver la televisión y vi la entrevista, y entonces ahí pues ya me di cuenta de lo que iba a acontecer, que era la abdicación del rey. ¿Mari? Pues en mi caso yo estaba en la universidad repasando y leyendo estaba preparando un examen que tenía en fechas cercanas, y sí, la verdad es que la primera expresión fue de sorpresa, porque la verdad es que tampoco se esperaba a la gente que fuera a suceder la abdicación de Juan Carlos, y también fue sorprendente el hecho de que fuera Rajoy el que la anunciara, algo que yo creo que no tuvo mucho sentido. Pero bueno, y es bueno, eso, sobre todo bastante sorpresa, y enseguida nos pusimos a debatir acerca de lo que podría suceder, acerca de posibles referéndums que lamentablemente no han sucedido, y bueno, con interés. La noticia se recibió con interés, yo creo.
cuando se dijo la abdicación, hubo numerosas movilizaciones por toda España, comparadas con las otras que hubo, por ejemplo, en el 14 de abril en Zaragoza. Bueno, esta no, la anterior, el año pasado, hubo un gran incremento de personas en las manifestaciones. Se sabe que ha bajado la popularidad de la monarquía en estos últimos casos de corrupción de la infanta y por ahí. ¿Creéis que, aunque ahora mismo esté gobernando Felipe, puede haber una alternativa republicana en pocos años, o si pudiera haber algún cambio político o algo? Hombre, yo lo que creo que como dices, hoy en día en la sociedad española la monarquía cada vez es una institución más cuestionada y más por los sectores más jóvenes de la población. Todos podemos comprobar el ejemplo de haber discutido con nuestros padres o con gente más mayor sobre el tema, y ellos sí que aún la tienen en bastante alta estima, y siempre pues con el tema de el 23F de tal, aunque muchos nos cuestionamos también realmente el papel del rey como pacificador y tal. Pero bueno, yo creo que España mañana sí que será republicana. Lo que me preocupa es la forma en la que llegue. Yo me gustaría que, en vez de por el propio desgaste de la Constitución, llegara a través de la ilusión de la gente en las calles, y que así realmente es como llegó la Segunda República. Pero vamos, yo el tema de que en un plazo más o menos medio corto va a llegar, eso estoy prácticamente seguro. Bueno, a mí me gustaría comentar que Felipe VI acaba de dar una apuntalada a la popularidad de la monarquía, y que ahora mismo las encuestas dicen que un 57% de la población española prefiere la monarquía a la república. Creo que está en un 36% de la población de la sociedad que prefiere la república frente a la monarquía. ¿Qué fuentes avalan esos datos? Los últimos datos del CIS. Los últimos datos del CIS avalan ello. O sea, hace 3 meses hablábamos de que la monarquía tenía un 52% y la república un 49%, pero este cambio, esta sucesión ha repuntalado otra vez a la monarquía a expresiones que se vivían que no se veían desde hace muchos años, con lo cual creo que ha sido un cambio acertado. No obstante, ante la pregunta de si hay un futuro republicano, yo creo que no hay duda de que sí que lo habrá. Las nuevas generaciones, en las encuestas también del CIS, avalan tanto gente del PP, gente del PSOE, gente de una izquierda un poco más radical a la del PSOE. Bueno, es complicado, pero bueno. La izquierda, por decirlo de alguna manera, sí que ven a un mayor futuro de la república a la monarquía, más que nada por el propio sentimiento de lo que es una democracia, que se votan a los cargos, se vota quién tiene el poder. Principalmente el poder en teoría lo tiene el pueblo, y el pueblo es quien elige a sus representantes. En el caso del jefe de Estado, hoy por hoy en España, con una monarquía constitucional, no la tenemos. Por último, mi amigo Carlos ha dicho que la población adulta aún estima la monarquía, cierto. No obstante, los casos de corrupción que hemos visto de aquí a hace 2 años han dinamitado la estima de muchas de las personas, de los adultos. No obstante, siempre queda ese 56% que avala el CIS. No obstante, he de decir que a mí las gráficas, el CIS, bueno, en teoría todo lo que son porcentajes no me termina de convencer, porque no son más que porcentajes, y a la larga lo hemos visto en estas elecciones europeas, lo hemos visto en estos últimos momentos, como partidos políticos que se pensaban que no iban a crear furor o que estaban muertos han crecido exponencialmente. Bueno, yo estoy de acuerdo con la línea que defendía Carlos. Creo totalmente que el futuro de España pasa por la República, y creo que la monarquía como institución está muerta hace ya mucho tiempo. Creo que el
no tiene ningún sentido que actualmente los españoles sean súbditos. No creo que sea lógico, ni democrático, ni racional que en el año 2014 haya gente que hay ciudadanos españoles que estén por encima unos que los otros. Y por eso precisamente creo que en un futuro breve nos acercaremos hacia la República. Se tendrán que dar referéndums, se tendrán que dar mecanismos de participación ciudadana que demuestren que el sentimiento popular es realmente republicano. Ortín. Sí, yo respecto a lo que decía Carlos de la vía de cómo llegar a la República, yo creo que también es muy importante ese tema, porque no es lo mismo llegar después de unos gobiernos provisionales o llegar después de un estado de crisis masivo y como decir, pues si no funciona nada, pues se lo dejamos a la República a ver si se lo resuelve, y entonces probablemente también fracasará, igual que los gobiernos. Por eso una de las oportunidades, si queremos llegar a la República y simplemente por justicia o por principios, para tener la libertad todos de elegir lo que queramos, que no estamos imponiendo nada con un referéndum, es simplemente libertad de elegir una cosa u otra, podríamos llegar a algo, no sé, racional. Porque si no, el primer tren yo creo que se nos va a escapar ya con la ocupación hereditaria ya de la abdicación de Juan Carlos sobre su hijo. Pues el primer tren se ha escapado, ya hemos perdido la primera oportunidad de que hubiera una primera república y que hubieran esa serie de libertades. Ahora ya no sé cuándo podrá ser la llegada de la república, pero si los españoles no se involucran en su mayoría en sus beneficios o no de luchar por unos objetivos, es muy difícil que en un futuro, si con estos mismos comportamientos, lleguemos a una república como ha habido en el pasado. Yo únicamente, sí, por completar lo que decía Jonathan del tema de la popularidad de Felipe, sobre el tema de la popularidad de Felipe, yo es que creo que esto lógicamente ha sido todo una maniobra medida. Estamos en un momento de crisis del régimen que surgió en el 78 como continuador del franquismo, y uno de los pilares fundamentales de ese régimen del 78 era la monarquía, otro era el bipartidismo con PP y PSOE, y otro el poder económico que se venía manteniendo ya del franquismo. Bueno, pues tras las elecciones europeas, uno de esos pilares ha salido muy tocado, el bipartidismo. El otro pilar, el de la monarquía, ya lleva tiempo en horas bajas. Entonces, aprovechando ese momento, ha sido como un intento de lavar la cara, ofrecer una continuidad para que, o sea, un cambio para que realmente no cambie nada, y a partir de ahí intentar abrir un proceso hasta las elecciones municipales y autonómicas y generales, en el que intentar afrontar un lavado de cara de los dos grandes partidos, y así, pues, lógicamente, pues continuar con su sistema que surgió a partir del 78 y continuar con su forma de entender como debe ser la política española y la sociedad española. Yo quería comentar, siempre que hablo con vosotros de estos temas, siempre hay como un término de conspiración, de preconstitución, de ideología ya predeterminada, una forma estructural. Que yo sepa, el bipartidismo hoy por hoy existe en todas las democracias, que yo sepa. O sea, no es que antes de la Constitución ya estaba prevista un pilar en el que estaba el bipartidismo calificando ya todo y organizando todo para que todo existiera. No. La monarquía, lo mismo. O sea, tenemos a monarquías en Inglaterra que no han pasado ni mucho menos por una dictadura desde hace poco, o Bélgica. O sea, me gustaría matizar todos estos términos en los que parece que la Constitución de 1978 se hizo ya con unas bases franquistas para seguir manteniendo el régimen. No, o sea, si algo tiene de bueno la Constitución de 1978 es que se rompió con muchas de esas cosas. Se rompió con el autoritarismo. O sea, la gente elige. Y que yo sepa, el primer gobierno democrático no fue ni PP ni PSOE. Que yo sepa.
En cuanto a la monarquía, que es lo que estamos hablando hoy, la Constitución marca unos pasos a seguir para que esta pueda cambiarse, pueda ponerse una república, pueda ponerse incluso una dictadura. O sea, la Constitución lo permite todo en ciertos términos, claro, mediante su reforma. No obstante, me gustaría decir que sí que me parece que los términos de la Constitución en base de votas cada 4 años y entonces el gobierno que esto elige que tiene que hacer es un poco democracia antigua, es un poco un término anticuado. Dices que la Constitución de 1978 en realidad es verdad, no es heredera del franquismo en parte, creo. Pero la parte de los que hicieron la Constitución lo hicieron, pues por ejemplo, Fraga, ministro de propaganda de Franco, Adolfo Suárez, presidente del movimiento. Me gustaría decir con esto que la mayoría de historiadores y de expertos en esa época tildan de que la Constitución sí que tiene, no jurídicamente, pero sí que tiene parte franquista. Parte franquista por quien la ha hecho. Y te digo, por ejemplo, pues por ejemplo, no es una cosa que me la invento yo, lo dicen muchos profesores, por ejemplo, de ciencias políticas, como puede ser Juan Carlos Monedero, o alguna así. Antes de nada, como historiador que eres, sabes que en la Constitución de 1978 se regula un paso muy importante de la historia de autoritarismo a una democracia, y claro está que se tenía miedo a lo que pasó en 1931, lo que pasó en la Segunda República, que por intentar dar un avance mayor de lo que la sociedad podía admitir, y los propios militares, etcétera, ese impulso gigantesco creó lo que creó, que fue una guerra civil. Entonces, desde el punto de vista histórico, yo creo que a la hora de crear la Constitución de 1978 se buscaba algo mucho más moderado, que estuviese a la altura de los otros países europeos, pero sin excederse en modernidades, porque habíamos pasado por una época muy dura, teníamos esa cicatriz de la Segunda República y bueno, sí, fue una Constitución moderada y bueno, tengo objeciones hacia ella, claro está, pero para el periodo histórico creo que fue buena. Jonathan, como hemos escuchado en el inicio, el rey Juan Carlos juró continuar el movimiento nacionalista y de hecho la primera medida que toma es aprobar la ley antiterrorista en España, con un claro espíritu de continuación de lo que el régimen franquista había hecho. Y son los movimientos sociales que empiezan a rebelarse los que hacen que el rey se dé cuenta de que debe intentar cambiar la dirección que estaba tomando su reinado. Pero vamos, o sea, la Constitución surge y se hace de forma muy rápida, con un afán de tranquilizar esa gran masa social que estaba rebelada frente a una situación de una delegación por parte de Franco en un sucesor que la había decidido ya desde que era muy niño. No voy a negar que ha existido, va a existir y existirá lo que se hacen llamar las dos Españas, la España de izquierda revolucionaria y la España conservadora de derechas. Es que se ha visto a lo largo de la historia, pero eso no quiere decir que la Constitución o que el rey o que fueran a intentar prolongar el ámbito de Franco. Sí que es cierto que han existido muchos casos de que no, el rey quería haber seguido siendo rey, etcétera. Yo creo que la sociedad, como tú bien has dicho, buscaba un impulso, quería ser europea, quería ser una España moderna al nivel de Europa. Pero es que, a ver, o sea, esto es un término histórico que bien incide en la monarquía, porque la monarquía impulsó ese cambio, pero eso no implica que la monarquía fuera franquista o quiera seguir los impulsos de Franco. Sí que es verdad que el rey fue impuesto por Franco, etcétera.
y que dijo que había que seguir con el sistema nacionalista. Bueno, sistema nacionalista, ¿qué es el nacionalismo? Nacionalismo es un sentimiento de de un país, el sentimiento de un grupo de personas que hablan un mismo lenguaje y tienen una misma cultura, siguen con su paso. No es el movimiento nacionalista, es el movimiento nacional. Que el movimiento nacional es lo de la Falange, el partido Falange, que era el partido unitario. Él ha dicho nacionalismo, o sea, vamos a hablar. A ver, yo también por alusiones a lo que has dicho antes, lo que decía yo del bipartidismo como uno de los pilares del sistema que surgió es que no es nada conspiranoico, por así decirlo. Es también, como tú me has dicho, se da en más países porque es uno de los pilares de otra serie de democracias liberales. Pero es que nosotros, yo creo que no debemos aspirar a ese modelo de democracia, ni en el que solamente parece que hay un par de opciones en las que elegir y eso. Luego también comparto mucho la visión de Ugari frente a lo que decías tú, que parece que la democracia vino únicamente por unos señores que se sentaron y redactaron la Constitución, intentaron aplacar un poco por de las dos Españas, ese que es otro de los mitos y tal. Y la democracia vino principalmente a través de las calles, con una movilización brutal, que es una de las cosas que no se dice de la transición, que se plantea como un ejemplo de paz, de consenso tal, pero hubo muertos en las calles, hubo movilizaciones brutales. Exacto. Y así es como se le dio el enfoque más democrático al apaño que hicieron ante una dictadura que se estaba ya muriendo. Y bueno, y la sociedad o esos sectores aspiraban a acabar con esa dictadura, pero no a participar en Europa ni esos temas. Parece que la Constitución la hizo la calle. No, yo no he dicho eso, sino que fue un proceso que vino en gran medida forzado e inspirado por la presión de las calles. Pero es que ese fue el problema de la Segunda República de 1931, que por no tener el apoyo general de la sociedad pasó lo que pasó. No es cierto. No es cierto. No tenían el apoyo de gran parte de la población, pero el apoyo del ejército era lo que no tenían. Un ejército que venía desde el siglo XIX haciendo numerosos golpes de estados, como puede ser por ejemplo el golpe de estado de Riego o miles de golpes de estados que fueron en el siglo XIX. Lo que pasó por ejemplo, en 1980, en el 36, fue una continuación del siglo XIX los llamados salvapatrias. Franco fue un salvapatrias, igual que lo intentó, entre comillas, ser Tejero. Sí. El problema está en que aquí tenemos un proceso constitucional muy severo en el que vemos que hay dos facciones que se están levantando. Como tú bien has dicho, por parte de la derecha están parte del campesinado que sigue apoyando, ya todos sabemos, el campesinado unido al ejército, y tenemos por otro lado la sociedad que vive en las ciudades, un poco más revolucionaria, más de izquierdas, que mira una cosa. Lo único que hizo la Constitución de 1978 es hacer un texto legal en el cual se intentaban esas dos ideas, moderarlas y hacer de él un texto jurídico. Un ejemplo claro de eso, de otro ejemplo de constitución, es el ejemplo de Portugal. Portugal en el año 70 en la Revolución de los Claveles, en el año 74... Como tú bien has dicho, una revolución. La diferencia es que Franco murió en la cama. La diferencia es que Franco murió en la cama y el otro no. Por supuesto. ¿Y quién siguió los papeles? ¿Quién hizo la Constitución? Sino parte de los ministros franquistas. Y que no solo eso, sino que se había acordado 11 años antes de la muerte de Franco, en el año 64, la sucesión. O sea, la sucesión de Juan Carlos estaba ya acordada 11 años antes de la muerte del dictador. Pero, a ver, o sea... Yo estoy de acuerdo con todos vuestros términos históricos. Lo que yo no llego a comprender es que como por azar o por gloria divina, de repente o fue es que no entiendo los radicalismos. O sea, no entiendo cómo de repente Franco hizo la Constitución. Luego fueron la gente la que hizo la Constitución. Que nadie ha dicho eso, tío, que nadie ha dicho eso. Estamos hablando de inspiración franquista, presiones en la calle. Sí, estamos hablando de continuación. Una cosa, tú has hecho alusión, Johnny, a que en la revolución, o sea, en la República, en el 31, que la gente que no estaba preparada a tanto progreso de repente no estaban
con respecto y que eso generó la guerra civil, pues yo creo que si tanta gente se lanzó a la calle, tanta gente protestó y fue a por la República, pues yo creo que sí que estaban todos capacitados para un progreso. Otra cosa es que desde el otro bando pues no... Perdona, no ¿sabes la República, las fases de la República, ¿no? Y sabes que hubo una República de izquierdas, otra de derechas y otra vez de izquierdas. Sí. Sabes que existió de izquierda y de derecha, la derecha conservadora, la derecha que por parte de los movimientos de izquierdas querían derrocarla. O sea, estamos hablando de que aquí, porque hubo una república durante 5 años, no significa que esa república fuera revolucionaria durante esos 5 años. Es más, estamos en que en su segunda fase, cuando fue moderada, cuando fue conservadora, se intentó derrocarla. O sea, estamos hablando es que hablamos de la Segunda República. Yo personalmente considero la Segunda República como un auge jurídico de evolución, de desarrollo. Pero estamos hablando de que no se puede inculcar una evolución jurídica y social y filosófica cuando tienes una base social que es ignorante, que no está educada, que no está preparada para ese paso. Lo que hizo la Constitución de 1978 es hacer una Constitución acorde con el futuro europeo, con el futuro democrático, y dejando ciertos matices de ese antiguo régimen como puede ser la monarquía. Fue la Constitución moderadora. Sí, pero en la Segunda República lo primero que hizo fue asentar las bases de la educación, y entonces yo creo que si tú hablabas de educación, ahí sería total y general. Que si el pueblo no estaba educado, ahí tendría la posibilidad de educarse. Nos basamos en que quienes votan y quienes piensan es la generación anterior, no los niños que están yendo ahora a la escuela. Y como votan y piensan los educados, la generación educada anteriormente, te encuentras con una sociedad que piensa de otra manera distinta a la que estás educando tú ahora. O sea que en la Constitución del 78 fueron los que votaron las gentes que empezaron a educar en la Segunda República. Un claro ejemplo no, porque muchos estaban muertos. Gracias. Por reconducir el tema que se está yendo de madre, ¿no? Yo también me gustaría hacer una valoración sobre el tema de la ley del aforamiento, ¿no? Una ley, el aforamiento del rey, que ha sido construida prácticamente a su medida. Y como incluso reconoció hace 2 días el propio Posada, fue una especie de chapuza que él dijo que justificada por las circunstancias y tal, iba en contra del propio reglamento del Senado, porque se convocó el pleno antes de que los senadores pues tuvieran lo que es la ley que iban a votar, y eso va en contra de su reglamento interno. Y bueno, por ahí había un artículo de Público en el que analizaba esto y decía que esto iba a ser estudiado por generaciones futuras de historiadores y juristas, pues como una auténtica chapuza jurídica. Y bueno, y esto pues yo creo que Johnny sí quiere comentar un poco más. Bueno, si queréis brevemente unos términos técnicos el aforamiento, porque mucha gente no sabe lo que es el aforamiento. El aforamiento no deja de ser, es la simpleza de que cuando a ti te acusan de algo, no es el tribunal, el tribunal que tizna o que te juzga, no es el tribunal que sería el común en los ciudadanos, sino que es otro diferente. En este caso tendría a ser el Tribunal Superior. Es básicamente eso, da ventajas y da inconvenientes. La gran ventaja es, o en teoría la gran ventaja es que te está juzgando gente que tiene un rigor jurídico muchísimo mayor que el de los jurados ordinarios. Y que ha sido elegido a dedo por los partidos mayoritarios, sobre todo en nuestro sistema democrático, supuestamente democrático. Totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a hablar? Yo creo que de los 3 poderes el jurídico es el que más salva los papeles, pero ahí está siempre el ejecutivo, que quiere dominar a los otros. ¿Que domina? Sí, y que domina. Lo intenta y lo consigue. No obstante, pues
esto es como todo. Tenemos varios, cuando estamos hablando de la abdicación, tenemos varios frentes abiertos y todos los frentes tienen una causa común y una solución común. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un símil de Cataluña y su independentismo con la abdicación. O sea, con la abdicación, bueno, y el debate de referéndum, monarquía, yo personalmente creo que se tiene que hablar, se tiene que votar, se tiene que decir algo. No se pueden dar excusas baratas, no se puede decir, es que la Constitución dice. La Constitución no dice nada en ese término. Solamente indica, en caso de que haya una sucesión, a quién se debe suceder. Pero como bien afirma el artículo 92 de la Constitución española, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Eso es un artículo íntegro y expreso de la Constitución española. Se puede. Otra cosa es que no se haya querido hacer. O sea, por eso... Bueno. Yo creo que llegado a este momento y cortando un momento ahí a Johnny, en el artículo 92, vamos a poner una canción porque es que llevamos casi una hora de debate. Y para continuar ya en este punto con el artículo 92 y todo, ponemos una canción y seguimos el debate ahí. Compartits en amors
explotando el pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Joven aldeano que le gusta pensar, pregunta interesado por qué hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el reino da mi palo, vive de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán. Siguen pasando siglos, sigue la tradición. El rey sigue en su sitio, agarrado a su sillón. Sus genes de realeza pueden privilegiar que su descendencia sea nacida para reinar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático el Gazán. Bueno, y vamos a volver al debate. Le pasamos el turno de palabra a Carlos y seguidamente continuará Jonathan con lo que nos estaba diciendo. Bueno, nos habíamos quedado con el tema del referéndum, que como bien sabéis era una de las reivindicaciones que se han pedido pues, estos días desde distintos sectores y desde las calles, que para nada es una reivindicación revolucionaria, sino que, como ha empezado antes a decir Johnny, pues es algo que viene contemplado en la Constitución, y es simplemente pues considerar al pueblo español como crío, sino como soberano, y eso, y dar una oportunidad a votar a un 70% de las personas que podrían votar y que no votaron la Constitución, que es una de las justificaciones para decir que sí que hubo ya en su día un referéndum por respecto a la monarquía. Bueno, por decirlo de alguna manera clara, o sea, niego rotundamente que sea inconstitucional o contrario a la legalidad vigente que no se pudiera celebrar un referéndum, y es algo que he escuchado en varios canales de televisión. Eso es una soberana estupidez. El referéndum está puesto en la Constitución en el artículo 92,
y que alguien diga que en el artículo 57 dice que el heredero, el hijo consanguíneo, etcétera, etcétera, no dice más que, vale, si hay que suceder en esta persona. Si no, tendríamos una monarquía infinita. Como pone el artículo 57 que tiene que sucederse en este, tendríamos una monarquía infinita. No es cierto. El artículo 92 da un referéndum y me gustaría hacer una puntuación. Es un referéndum consultivo, pero que da una resolución, es decir, es constitutivo, tiene términos jurídicos, es válido jurídicamente. Entonces da ya una clara posición de a dónde tiene que encaminarse el Parlamento y bueno, y el gobierno. Solamente quería decir eso. Bueno, a mucha gente, bueno, no sé, habrá mucha gente que nos esté escuchando del PSOE, pero bueno, a todos los militantes del PSOE me gustaría hablarles y decirles que se lean el artículo 92 de la Constitución Española y que también hubo una reforma hace 2 años sobre el artículo 135 en el que se limitaba el presupuesto para comunidades autónomas, se quitaba ciertas libertades a las comunidades autónomas, etcétera, impuesta por Europa sobre el déficit que se podía tener. Yo no voy a decir que sea bueno, sea malo, solamente quiero decir que ese cambio de la Constitución española se hizo también sin referéndum. Y alentándome en el artículo 167 de la Constitución española, si un 10% de los diputados pide que se haga un referéndum, se tendría que hacer. Qué cosa que ni el PP ni el PSOE quisieron, y la izquierda plural no pudo hacerlo. Lo cierto es que tiene algo de trampa lo de cambiar la Constitución, porque Rajoy de hecho lo ha dicho públicamente: si quieren cambiar la Constitución, propónganlo y lo hablamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hace falta 2/3 partes del Congreso para que un cambio o una propuesta de cambio de la Constitución se lleve adelante. ¿Y eso qué significa? Que hoy por hoy, sin el apoyo del partido mayoritario, es decir, el PP, ninguna reforma va a salir adelante. La cuestión está en que el actual gobierno sería quien tendría que promulgar una propuesta de cambio de una reforma de la Constitución. Pero estamos hablando de una democracia. Una democracia significa que si la gente tiene una iniciativa popular y considera necesario que debe haber un cambio en la Constitución, sería lo lógico que se cambiase. Sin embargo, vivimos en un país en el que 1,5 millones de personas firman lo que la plataforma de afectados por la hipoteca consideran un cambio necesario, y llega al Congreso y ahí se rechaza. No tiene ningún sentido. Vivimos en un país, no, vivimos una realidad social. Vivimos esto no es solamente España, esto es el resto de los países de Europa. Pero aquí estamos hablando de España hoy, ahora mismo. Y de la abdicación y de la Constitución y de la posibilidad de reforma del Estado que se abre en el momento en el que el rey dice que deja su cargo, la posibilidad que eso supone para cambiar aquellas imprecisiones y aquellos desajustes del sistema que tenemos y de las instituciones que están corruptas, que no dividen realmente los poderes y que juegan a pasarse juegan a pasarse los poderes entre ellas para beneficiar a unos lobbies económicos. Desgraciadamente, técnicamente, eso sí que se puede llamar democracia. Claro, pero es que al fin y al cabo es una de las demandas que la sociedad ahí viene haciendo desde hace bastante tiempo, como es una mayor democracia. Y claro, pues técnicamente y legalmente y según la legislación actual, pues que estamos en una democracia, pero es que el problema que creo yo que la legislación se debe también adaptar a la realidad actual. Democracia participativa, todos a favor, ¿vale? Sí, prosigamos con la abdicación del rey. Eso es, el término es ese. Pues no sé si queréis también por valorar un poco la figura de Felipe y cómo se ha bombardeado desde los medios de comunicación, que de verdad en algunos momentos pues yo creo que rozaban el ridículo, la tragicomedia, vamos, que lo que nos han dejado claro es que está tremendamente preparado. Está tremendamente preparado. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con ese adjetivo, con esa valoración. Estoy totalmente de acuerdo con esa valoración. Creo que es tal vez la persona más preparada en este país para dedicar. O sea, se ha dedicado, desde que ha nacido con ese propósito y ha seguido los pasos
oportunos para serlo. Creo que va a ser un buen rey. Creo que que tiene los estudios suficientes para hacerlo y sabe idiomas, sabe. O sea, y bueno, perdona, que parece algo irónico o estúpido, pero hasta ahora no hemos tenido ni un solo presidente del gobierno que sepa más que el español. La incompetencia de los presidentes no justifica que Felipe esté bien preparado. Otra cosa, Felipe está bien preparado, ha nacido para ser rey, pero el anterior rey, su padre, también iba a ser elegido a dedo y también se supone que iba a ser un buen rey y vemos el resultado que ha tenido. Si Felipe tiene el mismo resultado que su padre, por muy bien preparado que esté. Bueno, pero dices que está muy bien preparado Felipe. ¿Y qué hay de toda la juventud española que está emigrando? ¿Está bien preparada o no está bien preparada? Y otra cosa más, si a Felipe, que lo haga bien o no, yo ahora no lo puedo ni dudar ni nada, porque aún llevamos poco tiempo. Que esté bien preparado, sí, porque la han educado para eso. ¿Qué significa que está bien preparado para reinar? Pero que está bien preparado para reinar, aunque sea el mejor del mundo, no estaría bien hecho. Porque es hereditario y simplemente por ser hereditario no se lo merece. Lo del tema de la buena preparación únicamente yo creo que sería legítimo medirla a través de una oposición o de una elección. Esa es el tema de valorar que esté ahí bien preparado o mal preparado y que sea por sangre, pues bueno. Y recuerdo, está bien preparado porque todos le hemos pagado que esté bien preparado, que ha tenido sus debidos maestros y sus debidos medios para ser el mejor. Que cualquiera que se presente a una oposición no tiene los mismos beneficios que él. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo digo una afirmación y creo que está preparado y vosotros me decís vamos, unas afirmaciones. Lo enrevesas. No, yo no enreveso nada, yo digo una afirmación bien clara. Creo que está preparado. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Y vosotros me decís, no, es que se lo hemos pagado nosotros, es que no, lo tienen que votar. Pero a ver, que estoy totalmente de acuerdo con que todos querríamos que el presidente bueno, en este caso la República estuviera votado, que existiera un presidente de la República y que lo votaran los españoles. Pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con que esté preparado o no lo esté? Pero es que al sacar a colación el que está bien preparado parece que lo antepones a otras cosas, pero es que para mí, como he dicho, la buena preparación únicamente se podría valorar de esas dos formas. Partiendo de eso, para mí se anula completamente la buena preparación o la mala preparación que pueda tener. Y como han bombardeado los medios, sobre todo los partidos políticos del PP y el PSOE, de que está muy bien preparado, insiste en ello, y eso no sirve más que para que nos lo creamos los españoles y que así ganen más, no sé. Por favor, ¿me podéis dar algún no sé, es que yo creo que es lógica. ¿Me podéis dar algún dato claro de decirme no está preparado para ser rey? ¿Me puedes dar tú alguno que avale que está preparado? O sea, sabe idiomas. Ha estado con su padre. Su padre le ha dicho cómo ha gobernado él. Ha recibido estudios de economía, aún no se ha caído, de derecho, etcétera. Por favor, vamos a tener no, a ver, me parece muy gracioso también y yo me reiría, pero vamos a tener un poco de coherencia radiofónica. Ha tenido lo podemos convertir en una tertulia y reírnos todos del rey y de la papada que tiene y todo, pero es que me parece, o sea, estamos entrando en unos términos, por favor, vamos a mantener la nobleza en el debate. Pero a ver, te sigo preguntando, ¿qué diferencia hay entre las características que me dices con las características de un presentador de televisión? Que sabe hablar idiomas, que ha estado con su padre y le ha dicho cómo presentar. O sea, es que no me sirve en absoluto. Ha estudiado derecho, ha estudiado jurídicas, tiene, a ver, o sea, por favor, ¿de verdad me queréis decir que creéis que es una persona que no está preparada para gobernar? No, pero lo que digo es que no es un criterio. Para reinar, perdón, no gobernar. Es que no es un criterio que se pueda ir sacar a colación para justificar su posición como jefatura de Estado. Yo no digo que la preparación que haya tenido le legitime para ser el rey de España. Pues es que yo no lo digo eso. Yo digo que creo que está preparado para serlo. Y como lo es, porque lo han nombrado. O sea, yo creo que está preparado para ser un buen jefe de Estado. Si que esté preparado o no sea legítimo para darle esa jefatura, no es algo que estoy debatiendo yo ahora mismo. Estoy diciendo que creo que estoy preparado, que está preparado. Ya está. Bueno, pero punto. Es que el problema es que las fuerzas políticas están utilizando ese argumento para justificar su reinado.
Y el debatir, pues es un término erróneo. Y el debatir sobre la formación o no del rey, pues yo creo que no tiene hay ningún sentido que lo debatamos aquí, sino que el tema es lógicamente sobre la abdicación de el rey, y si se saca el tema de la preparación es en ese contexto. Mira, aquí hay una cuestión clara, y es que tendríamos que ver los pros y los contras que tiene una república en España y una monarquía en España. Mucha gente, por mucho que me critiquéis ahora, dicen que el rey Juan Carlos tiene la mejor agenda política y mercantil del mundo, y tiene unos contactos y tiene unas amistades que bien pueden servir o ayudar económicamente a la bolsa española. Me gustaría saber, bueno, ahora que ha dicho la bolsa, que la bolsa, bueno, la economía española. La economía española, ¿cuánto de esas transacciones o esos contratos que firma llegarán realmente a las arcas del Estado y no a las arcas de las manos privadas, que son las que van allí? Muchos menos de lo que debería, porque tributan esas grandes empresas, tributan para las que les ayuda el rey, tributan en otros países o en paraísos fiscales, pero no es un tema que estemos debatiendo de si las empresas tienen que tributar aquí o no. Solamente estoy diciendo que el rey proporciona a grandes empresas españolas ayudas y bueno, y a ciudadanos corrientes cuando han tenido problemas con la justicia también lo ha hecho. Según mira, me gustaría recalcar con eso de las ayudas a las empresas para que vayan a otros países. Me gustaría nombrar un dato que leí en un artículo de New York Times de hace 2 o 3 semanas, que decía que el dinero que tenía el rey, el capital que manejaba el rey, era de unos 2.000 millones de euros. Lo que me gustaría decir con eso, desde dónde ha sacado esos 2.000 millones de euros, siendo que se supone que la Casa Real cobra 8 millones de euros. Esa es otra cosa que también se le critica a la Casa Real. Y yo, respecto a lo que dices del papel del rey, como yo creo que sí, que mayoritariamente es un representante de las grandes empresas, pero es que para mí una jefatura de Estado, bueno, pues vale, pues en un Estado capitalista pues quizá cumpla esa función, pero es que para mí no es la función que debe cumplir, ni quiero un rey cuya función sea la de ser comercial de las grandes empresas españolas en el extranjero, porque como bien sabemos, pues es un error, pues lógicamente inducido por la propaganda del sistema, el identificar un Estado con las grandes empresas del Estado, que me recuerda mucho, por ejemplo, este problema a la polémica de cuando el tema de Repsol en Argentina, que se lanzaron ahí todos a degüello como defensa de Repsol como una empresa española, cuando el capital español es además mínimo en esa empresa. Es la cruda realidad, que no tendría que ser así, cierto, pero es la cruda realidad, y la cruda realidad es que la sociedad, cuando ve una empresa española, dice, es España, y España lo hay que protegerla, etcétera. Bueno, también querría poner un ejemplo, porque he puesto el ejemplo de las grandes empresas y las ayudas comerciales, como puede ser el AVE en Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Me quería poner un ejemplo un poco más cercano y que puede ser de ayuda más a lo que es la clase media, como es el problema que tuvo en las aguas, en las disputas del Mediterráneo y del Atlántico a nivel de pesca. Marruecos pretendía que unas ciertas aguas eran de su nivel, de su territorio, y que solamente podía pescar barcos marroquíes, cosa que intervino el rey, habló con Abderramán III, creo que es, no sé, el rey de Marruecos, y llegaron a un acuerdo en el que pudieron pescar ambos navíos. ¿No crees que un jefe de Estado republicano podría hacer el mismo papel? ¿Podría desempeñar la misma función? Creo que un buen creo que un buen presidente de la República tal vez podría. Creo que entonces ¿qué legitimidad tiene el rey por parte del pueblo? Mira, es que yo estoy hablando de la realidad, y la realidad es que, por muy cruda que nos parezca o por muy dura que nos parezca, tenemos unas culturas orientales que cuando se está hablando con un rey o se está hablando con un presidente de la República es totalmente diferente. Yo no me limito más que a decir pros y contras de la República o de la monarquía española, y estamos viendo que una monarquía con una agenda, con unas amistades y con un nivel o una amistad que viene ya desde hace largo tiempo,
conlleva una mayor facilidad a la hora de establecer un tratado. Que sí, que un buen jefe de la República podría hacerlo, pues ¿por qué no? Un buen dialéctico, también hay que decir un bueno, que ahora mismo en la política española no tenemos nada bueno, o muy poco bueno. Se trata de cambiarlo. Es que, a ver, estamos hablando de lo que nos deparará el futuro y a lo que queremos aspirar. Mira, queremos dejar de estar bajo la figura del súbdito y del rey. No somos súbditos en la Constitución española. Y tú aludes mucho a lo de que la realidad es tal cual, pero la realidad y es modelada y cambiada por la propia sociedad. O sea, la realidad, que no es algo la realidad mundial puede ser que cambie por un país, puede ser, pero es muy complicado y muy difícil. Francia, por ejemplo. Francia en 1789. Sí. Inglaterra. O el ejemplo que está suponiendo Venezuela para Sudamérica. Contamos. La realidad es nuestra, simplemente hay que transformarla. Bueno. Que sí, que es muy bonito todo. Es muy bonito. Es que en teoría. Me encanta, o sea, teóricamente se ha visto. Bueno, vamos a cortar. Bueno, vamos a poner música y continuar. Desde Twitter hemos dicho que podéis recomendarnos una canción para poner o lo que queráis. Y bueno, hay un tuitero, @charmandermars, que nos ha mandado una canción que pusieron nuestros compañeros de @iscraradio y que tocaron en directo allí, que es de Juego como la Virgen. Entonces nos ha pedido que la pongamos y hemos buscado el vídeo y lo vamos a poner allí. Recordad que podéis encontrar esta canción en el canal de YouTube de Iskra Radio. Es un rey que amaba tanto su tierra que continuamente quería besarla. Y por eso su cabeza iba siempre directamente al suelo a una vertiginosa velocidad. Hoy es el día para cantar esta canción. Es un día muy triste para todos los humoristas españoles porque hemos perdido a uno de nuestros principales focos de atención y una de nuestras principales fuentes de inspiración. La ley no es igual para todos, para muestra un Borbón, seamos juancarlistas o no, es la realidad. Pero no deja de llamarme la atención que sea aplicable también a la ley de la gravedad. Se cayó en Botsuana a las 5 de la mañana, donde horas antes caían los elefantes. En Vaqueira Beret no ganan para escayolas desde que esquía allí la corona española. En el ejército él es el jefazo, pero cuando gritan cuerpo a tierra, Juan Carlos el primero. El podéis reír si queréis, no hay problema. El 23F a Tejero le dio pa'l pelo porque creyó que era en cachondeo aquel todos al suelo. Se habla tanto del tema que le zumban los oídos. Es el precio de la fama, es la cruz de los caídos. El San Benito de Torpe se lo ha ganado con creces. Joder, que hasta Cristo cayó solo 7 veces. Su Alteza no puede... Su Alteza no puede caer más bajo. Tantos accidentes, oye, y ninguno de trabajo. Pero al ser tan campechano, el hombre cae tan bien que está todo el mundo atento al más mínimo vaivén. Y se organizan apuestas y circulan los maletines, porque está un paso en falso de batir el récord Guinness. Y es que falta menos ya para que todo el pueblo vibre, cuando bata el monarca su marca en caída libre. Y al llegar ese día, fijo que todo acaba con la gente en Cibeles brindando con cava y gritando al fin con todas las de la ley. Y gritando al fin con todas las de la ley, que de forma definitiva ha caído el rey.
tras estos momentos musicales, volveré a recordaros que podéis mandarnos música, la que queráis. Y continuamos el debate pasándole la voz a David Cabrejas. Bueno, vamos a terminar pronto el debate y me gustaría que nos dierais una conclusión del tema de la abdicación y sobre lo que puede ocurrir. Bueno, empiezo yo, si me permitís. Creo que se ve un momento que va a ser fundamental de cara al futuro como una coyuntura de cambio social y de posibilidad de reforma del Estado español. Considero que la abdicación de Juan Carlos y la sucesión de Felipe supone un periodo de reflexión crítico que nos permite abordar y hablar sobre muchos temas necesarios que se deben revisar sobre el Estado español y sobre la organización de las instituciones. Y considero que en el futuro cercano España pasa por la República y vamos, yo creo que el futuro español es republicano. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ugari. A lo largo del debate he podido ser un tanto moderado, por decirlo de alguna manera, pero claro, mis compañeros saltan su vena radical, izquierdista, y es un poco complicado poder debatir en términos técnicamente reales o técnicamente prácticos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ugari. La conclusión podría ser que el pueblo es el que debe decidir y ello conlleva cambio democrático, cambio de forma de Estado, cambio de elección, muchos cambios. Pero, como llevo diciendo a lo largo de la tarde, de una forma segura y dando pasos contundentes y que no sean un barro que nos haga retroceder o que nos haga estancarnos allí. Bueno, pues yo voy a dar mi conclusión y simplemente decir que creo que la abdicación y el cambio de rey no va a tener gran influencia, simplemente va a ser una fecha de historia más, y que con esta clase, con esta jerga política que tenemos y acompañada a este rey, pues vamos a seguir en las mismas si no luchamos todos a una y no buscamos el progreso de todos. Bueno, pues yo, para concluir, como una pequeña conclusión, también quería decir que coincido con mis compañeros en que este es puede ser un punto de inflexión para el futuro de España, ya que, como hemos visto, todas las movilizaciones que han sucedido a lo referente a la abdicación del rey, ha habido mucha gente que ha salido a la calle a protestar, no a protestar tanto por la monarquía, sino porque hubiera un referéndum donde la gente pudiera decidir. Y yo creo que el futuro de España pasa por eso, porque la gente decida lo que crea conveniente, que bien puede salir que se haga un referéndum y sea una monarquía, pero que por lo menos la gente decida. Ahora, lo que yo creo es que el futuro de España en sí tiene que pasar por una república, dado que es más democrático que una monarquía, donde la gente no pinta nada. Y sin embargo, en la república puede decidir cuál es el presidente de la república. Yo, por concluir, simplemente por decir que nos debe quedar claro de que Felipe pues va a ser más de lo mismo, en contra de lo que nos puedan ahí decir de las empresas de comunicación y demás, y que no ha sido más que es uno de los intentos para continuar con eso, con la estructura que surgió en el 78. Y comparto la idea de mis compañeros de decir que estoy convencido de que España mañana va a ser republicana, pero lo que deseo es eso, que llegarían no por el propio desgaste de una institución, que sin duda se va a continuar en esta dinámica, sino por la propia fuerza de la calle, y dejar claro eso, que el cambio republicano que pedimos va unido a un cambio de más democracia. No es únicamente el pintar una franja morada en la bandera, ni el cambiar la jefatura de Estado. Una pregunta, si me permites, Carlos. Si ahora mismo Felipe VI diera su visto bueno o alentara al presidente del gobierno a que se hiciera un referéndum república-monarquía, Felipe VI sería más de lo
de lo que hemos visto o sería algo más allá? Bueno, por volver a concluir, por tanto, he dicho que creo que será más de lo mismo. Creo yo, y es mi valoración, porque dudo mucho, y ojalá el tiempo me corrija, que Felipe haga eso. Que no nos vendan el impulso y la regeneración en la continuación de un sistema que está muerto. Por supuesto. Y concluimos. ¡Viva la República! Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizado el sexto programa con unos minutos musicales y aquí que va a despedir Alberto desde cabina. Muchas gracias. Bueno, pues sí, pues damos por finalizado este largo y aventurado programa de Red Huecha y con una canción que nos ha recomendado Ugari, que está en la mesa sentado, y que es Hay Democracia, de Javier Craje. Os dejamos con estos momentos musicales. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente los sesos rebozados del delfín, que Franco se zampaba en el Azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos y nieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible, que tú apañes la ley a medida del rico. Al fin y al cabo es muy comprensible, pero ¿qué hay del que tiene poca voz? Privado de ejercer tantos derechos, porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia. Sus chistes son para pollinos, y enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente, eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente. Y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida, no alarguemos ya más la despedida. Bueno. No todo va a ser follar. Terminamos así nuestro sexto programa de Red Huecha con el próximo visto en el horizonte.
Y para finalizar, no estaría de más decir que la República llegará, la República está ahí y que viva la República. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos el orbe se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella desde a morir. Más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamados nos vimos del fuego, que quitara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a morir, juremos por ella desde a morir. La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y a Marte estañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.